Las tres llegamos a los 40 jurando que por fin teníamos la vida resuelta, que todo estaba bajo control y que ya nada podía sorprendernos. ¿Control? Sí, ¿cómo no? Es que de repente el cuerpo cambia, la paciencia se acorta y aparece esa vocecita en la cabeza. Si ya pasamos de moda, nos volvimos invisibles. No encajamos. Obvio que encajamos, pero no donde nos dijeron, sino donde nos da la gana. Porque si algo hemos aprendido es que a esta edad no estamos para pedir permiso y que nuestra propia vida mandamos nosotras. Así que aquí estamos, más vigentes que nunca, listas para hablar de todo sin filtro. Pues entendimos que después de los 40 es cuando la cosa se pone buena. Bienvenidos a El Casedal Podcast, el espacio donde hablamos de la vida, las emociones y esas historias que nos transforman. Hoy tenemos un episodio que toca fibras profundas, el papel de los cuidadores, el amor, la pérdida y las contradicciones que habitan en nuestras relaciones más íntimas. Soy María Isabel Ramírez y estoy aquí con mis compañeras María Clara Garcés y Carolina de la Osa. ¿Cómo están, chicas? Hola, ¿cómo están? Hola. Yo por acá súper emocionada con este tema que vamos a tratar hoy, que pocas veces lo hablamos, pero ese papel de uno ponerse como el cuidador de sus padres es una situación compleja que en esta etapa de la vida ya muchos estamos atravesando. Y esta vez pues tenemos una invitada muy especial, Paula Pérez, comunicadora, autora del libro Cuando seas mi madre, que es una historia muy honesta sobre lo que significa tener que cuidar, perder y enfrentar lo que nunca pensamos que íbamos a vivir, volvernos casi que nosotros ese papel de ser los cuidadores de nuestros papás, ¿cierto? Entonces, Paula, bienvenida, qué rico que estés por acá. Cuéntanos un poquitico de ti. Muchas gracias, niñas, por la invitación. Me siento súper feliz, súper honrada, un poquito nerviosa. Bueno, Paula Pérez, tú dijiste, soy comunicadora social de Bolivariana. Estudié comunicación porque quería ser periodista de guerra. El periodismo me duró unos 4 años y después me enrolé en temas de desarrollo y de responsabilidad social y sostenibilidad. Soy una mujer apasionada de la vida que mientras más años tengo, más confiada me vuelvo. Debería ser al contrario, debería ser que uno mientras más años tiene, supuestamente se vuelve como más aterrizado. Creo que el aterrizaje todavía no me ha dado porque sigo creyendo como en la bondad de la vida. Qué bien, eso me parece súper. Y me parece que es algo que no debes perder, Pauli. Yo también creo que soy una mujer muy confiada y me gusta confiar en los demás. Creo que eso habla más bien de ti. Bueno, Paula, Sí, Cuando seas mi madre es un título que ya de entrada nos confronta. Cuéntanos un poco cómo nació este libro, en qué momento sentiste que esta historia debía contarse. Incluso Cuando seas mi madre es un libro no para mi mamá, no para mí, es un libro para mis hijas. Y nace desde el momento en que, pues por temas de la vida, me vi como enfrentada a ese rol de cuidar de mi mamá, pero a la vez tenía unas niñas chiquitas y entonces yo decía, ¿qué me van a decir mis niños más adelante cuando se acuerden de esos momentos en los que la mamá estuvo casi ausente? ¿Por qué la mamá estuvo casi ausente? Y era como, yo no sé si les pasa a ustedes, pero pues yo como mamá me he visto muy enfrentada a que todo el tiempo me siento como en deuda, como que le estoy debiendo todo el tiempo a mis hijas y le estoy debiendo todo el tiempo a todo el mundo. Y en ese deberles dije yo, tengo que contarles esto. Esta era una historia para ellas, para explicarles por qué hubo un momento de sus vidas donde ellas más me necesitaban y la mamá estuvo tan ausente. Pero también fue el momento para yo decir, necesito liberarme de esto que estoy sintiendo y la mejor manera de hacerlo fue procesándolo a través de la escritura. Pauli, yo te quería preguntar cuántos años tenías tú en el momento en el que a ti te tocó empezar a hacerte cargo de tu mamá. Yo tenía unos 41 años más o menos, 41 años. ¿Y tus niñas? Gaby tenía 2 añitos y Lucy tenía 6. Eran chiquitas. A mí me parece que, por ejemplo, vos en el libro tocas el tema de cómo te fuiste de cierta manera convirtiendo en la mamá de tu mamá, en esa conversión de roles que siento que te tocaron mucho,
pues que nos puedes contar como de ese tema, ¿qué se siente eso de uno terminar siendo la mamá de la mamá? Yo creo que se siente una tristeza profunda porque no sé si les pasa a ustedes, pero pues yo esperaba que mi mamá fuera mi mamá hasta el final de mis días. Y creo que hay otra cosa, fue mi mamá hasta el final de los días. Yo fui una cuidadora y hay momentos en el libro donde yo digo, me sentía como si fuera la mamá, pero creo que es lo peor que uno puede asumir porque además también se asume desde una posición demasiado egoísta y como superpoderosa. No, yo nunca fui la mamá de mi mamá. Yo me asumí como la mamá de mi mamá, cuidé de mi mamá, que es diferente. Y en ese asumir esos roles que no le corresponden a uno, porque claro, pues después del libro he estado en más cosas y entonces en constelaciones familiares y Ajá, ahí se dice finalmente aprendí. tú no puedes asumir un rol que no es el tuyo ni un papel que no es el tuyo. Pero claro, sí, claro, me convertí en la mamá de mi mamá, en la que regañaba, en la que estaba pendiente, como en una mamá regañona y tienes que hacerlo. Cuéntanos de ese proceso de ver cómo empezó, cómo fue ese momento en la vida de ustedes. Mi mamá siempre fue una mamá súper cariñosa, súper activa, era finalmente la que llevaba como todas las riendas de la casa. Y en el 2015, mi hermano, pues uno de mis hermanos, nosotros somos cuatro, mi hermano Pipe tuvo un accidente y murió. Y desde ese momento mi mamá, pues, Sí, se vino a pique. Pero yo tenía tanta tristeza en mi ser que yo no me di cuenta de nada de mi mamá. Y un día empecé a ver como, ni siquiera yo lo empecé a ver, mi hermana vive en Estados Unidos y ella empezó a decirme, cuidado, mi mamá no está bien. Y en ese momento yo decía, ay, pues yo tengo, o sea, tengo una niña, todavía Gaby no había nacido, ¿yo qué voy a hacer también con mi mamá? Pero cuando yo empiezo a sentir que sí, que efectivamente ella necesita algo, yo empiezo a asumir un rol mucho más activo. En realidad, el cuidador principal de mi mamá siempre fue mi papá, porque ellos vivían juntos, pues nosotros no vivíamos en la misma casa, entonces el cuidador siempre fue él. Pero pedir las citas en el médico, pedir los medicamentos, acompañarla como a todas sus terapias, es que es lo que uno, o yo nunca esperé vivir, sino que yo era muy conchuda, yo quería que mi mamá estuviera hasta que yo me muriera, que me muriera yo primero antes que ella. Pues empezar a asumir ese rol te confronta también con la debilidad de la vida, de ver que alguien que tú creíste que siempre iba a estar para ti se va disminuyendo. Pauli, pero yo te quería como preguntar una cosa ahí. Eso que tú estás diciendo, a ver, yo pienso que el proceso tuyo con tu mamá fue más profundo porque muchas personas pueden ver esto y decir, yo también le pido las citas a mi mamá o yo también le reclamo los medicamentos a mis papás. O sea, ¿cuál es la diferencia entre, digamos, como esos favores que uno como hijo le hace a los papás, a uno ya personarse del tema como te tocó hacerlo a ti, para que las personas como que entiendan un poquito la diferencia entre, sí, es que yo como hijo tengo como unos deberes con mis papás y ayudarles a hacer ciertas cosas, y otro es asumir vos ya eso y apersonártelo al punto pues que tú dejaste de trabajar y, ¿cierto? Claro, yo creo que ahí hubo unas cosas muy afortunadas. Yo trabajaba mucho y ocurre el accidente de mi hermano, sigo trabajando, tengo a mi segunda hija y llega un momento donde digo, yo quiero ser mamá tiempo completo porque viajaba mucho, estaba mucho tiempo por fuera y yo decido renunciar. Yo renuncio y a los 3 meses firmo un contrato por prestación de servicios con una compañía y el día que estoy firmando el contrato por prestación de servicios, ese día llega mi mamá enferma a la casa. Entonces yo en realidad no renuncié por mi mamá. Yo hoy digo, hubiera renunciado, también hubiera renunciado, pero porque es afortunado, porque de lo contrario yo creo que me hubiera sentido también como, ¿y por qué lo tengo que hacer yo? ¿Y por qué no lo hace mi hermano? ¿Y por qué no lo hace mi hermana? ¿Cierto? Mi hermana vive en Estados Unidos, mi hermano en esta cultura, los hombres son hombres, las mujeres somos las cuidadoras. Mi hermano sí estaba pendiente, pero era una relación diferente. Yo creo que la diferencia, María, radica en que yo no estaba haciendo un favor, en que yo viví el proceso de mi mamá con mi mamá, en que viví ese proceso igual como lo he vivido con mis hijas, en que las noches, cuando ella estaba enferma, yo
estaba pendiente todo el tiempo y me pasaba lo que me pasaba con las niñas chiquitas. Yo iba en las temporadas en que ella estuvo en mi casa, yo me despertaba, iba despacito, le ponía el dedo debajo de la nariz a ver si estaba respirando o no estaba respirando. Era en realidad hacer ese o estar al lado de ella, y yo creo que eso fue una fortuna para mí, de no sentir que le quedé viendo nada. Pero la diferencia está en que, primero, no era un favor, segundo, fue algo con lo que yo me comprometí porque quise, y tercero, yo creo que fue el mayor autorregalo que me di y el mayor regalo que me dio mi mamá, permitirme estar a su lado. ¿Pero por qué? Porque tuve una mamá excelente, ¿cierto? Porque finalmente yo creo que cuando uno tiene la fortuna de tener una mamá y un papá como los que yo he tenido, pues lo mínimo es devolver en vida lo que ellos también en vida me dieron. Qué bonito eso, sí. Pauli, mira, muchas veces no hablamos de esos sentimientos que consideramos como incorrectos, o sea, por ejemplo, el tema de la frustración, el enojo, incluso ese deseo de que hay veces se termine cierto sufrimiento. Tú de alguna manera expones eso en el libro, ¿cierto? ¿Cómo fue para ti poner en palabras lo que muchos temen decir? Lo más doloroso, María, fue súper doloroso, y aquí estaba mirando una cosa. Yo termino el libro, yo empiezo a escribir el libro en el año 2021, fue en abril del 2021, y termino el libro en noviembre del 2021. Y lo terminé como con unos tiempos que me había puesto y el acompañamiento pues de mis editoras, que muy juiciosas estuvieron ahí como venga, sigamos. Nos tocó pues momentos muy difíciles de crisis de salud de mi mamá, muy difíciles, que yo a veces como que iba a parar, pero yo lo termino en noviembre y ya estaba listo en febrero, marzo. En febrero ya estaba listo. Mi mamá muere en marzo. Entonces yo les digo, paren el libro, ese libro no está listo, yo tengo que volver a hacerlo. Pues tengo que volver a hacerlo, no, tengo que cambiar el final. Y esa cambiada del final es el último capítulo, pues antes como de la carta para mis hijas. eh, Lloré lo que yo creo que nunca había llorado. Hiciste tu catarsis ahí. Sí, porque en el libro, si se lo leyeron, yo en todo el libro hablo del accidente de Pipe. Incluso hasta la muerte de mi mamá, yo siempre hablé del accidente de Pipe, yo nunca hablé de la muerte de Pipe. Nunca le dije cuando Pipe se murió, nunca, jamás fui capaz. El día que mi mamá se muere, ese es el primer día que yo soy capaz de decir, estoy tranquila porque ya finalmente mi mamá se puede estar con Pipe. Pues Pipe se murió y mi mamá yo creo que lo lloró todos esos años pues, que estuvo en vida sin él. Pero evidentemente también hay un momento en que yo decía, pucha, estoy muy cansada. Yo lo único que quiero hacer es dormirme. Y yo quiero llegar a mi casa y que las niñas no existan y que no exista Santiago. Yo me quiero acostar a dormir y que nada más pase. E incluso también, volviendo al tema de la muerte, a la muerte es a lo que yo más le he temido en la vida. Estando muy chiquita, mi papá le dio un infarto y desde eso yo creo que a mí me dio pánico la muerte. Pero en las últimas semanas de mi mamá, de vida de mi mamá, yo lo único que pedía era la muerte. Y agradecí la muerte de mi mamá en el momento en que se murió, no porque ya no la quisiera. Okay. Todos los días desde ese 2 de marzo, a mí me hace una falta enorme mi mamá, pero poder entender la vida en su ciclo completo, incluso con la muerte, como un descanso y como un alivio, pues también es algo importante. ¿Y tú crees? Esa es una pregunta que yo siempre me he hecho, porque yo sí me cuestiono mucho, porque las personas le tenemos mucho miedo a la muerte. Y yo siempre digo, es que es lo único que tenemos seguro y uno debería estar relacionado mejor con la muerte. Tuviste el tema de la muerte de tu hermano con un accidente, el tema de la muerte de tu mamá a través de la enfermedad y acompañarla. ¿Tú crees que es mucho más fácil hacer un duelo de una muerte cuando tú ya, entre comillas, ya estás preparado para ella, o nos sigue dando igual de duro independientemente de la situación? Son muy diferentes las dos. Incluso yo no sé, yo creo que hay una parte del libro donde yo digo eso, y es que yo no sé cuál muerte es preferible, porque con el tema de Pipe, pues evidentemente, pues es que un día estaba vivo y al segundo ya no estaba. Es una cosa muy compleja,
de entender y el procesamiento es complejo. Entonces, por ejemplo, cuando Pipe murió, yo lloré 2 años seguidos, o sea, yo lloraba de día y de noche. Y todo el tiempo tuve un dolor impresionante en la garganta, era como si algo me estuviera cerrando. Siempre tuve, incluso llegué a pensar que era que yo tenía un tumor, que era que me iba a morir de un cáncer de garganta, porque en la garganta yo siempre tuve algo. Fueron 2 años continuos de llanto de día y de noche. Con mi mamá, eh, yo estaba esperando la muerte y deseando una muerte, y aquí voy a decir una cosa de pronto dura para todos, pero una muerte que era buena para todos, ¿cierto? Yo no quería ya ver más a mi mamá en el estado que estaba. Esa no era mi mamá. Pues esa mujer vigorosa ya no era mi mamá. La mujer que estuvo acostada y que no podía hacer nada por ella ya no era mi mamá. Dime, Ahí te Karen. quería preguntar algo. Por ejemplo, o sea, ¿cómo viviste ese deterioro de conocer a esa mujer fuerte, valiente, tesa de la vida, tu mamá, ¿cierto? Ese ser que es el que seguimos como referencia, nuestro primer amor, y ver ese deterioro en ella, ¿cómo, qué cambió en la relación de ustedes? Yo creo que me volví mucho más compasiva conmigo y con ella, ¿cierto? Porque hasta el final no, 2 semanas antes, pues afortunadamente tuve el tiempo de cambiar en esas 2 últimas semanas. Fui mamá de mi mamá regañona. Tienes que comer, te tienes que mover, párate, tienes que hablar. No, no, uno no tiene nada, uno ya no tiene nada. Y eso me permitió ser más compasiva. De mi mamá, a mí siempre me encantó físicamente. Mi mamá tenía unas piernas hermosas, tenía una espalda preciosa, y al final ya no era nada, ya no era, y fue muy complicado, pero también era entender eso que decía María Clara ahora, y es, la muerte es lo único que tenemos fijo, y a ese estado se llega. Entonces, siguiendo también con lo que decía ahorita para María, es muy difícil, esa muerte de mi hermano fue muy complicada, y con mi mamá, el día que mi mamá murió, yo no derramé una lágrima. Pues porque ya estaba tranquila. Las lágrimas empecé a derramarlas un año después y en este momento, o sea, yo creo que el duelo por mi mamá yo lo viví de manera anticipada, Ujú. por todo el deterioro, ¿cierto? Claro. El duelo por Pipe fue de choque. ¿Qué es preferible? No sé, no sé qué es preferible. No lo encuentro aquí en el libro, pero yo en el libro digo, yo estando chiquita siempre quise una muerte colectiva de familia. Yo decía, ay no, si nos vamos a morir, que Sí, nos estrellemos todos en el carro, todos queremos todos. eso, yo creo. Eh, Como esa muerte colectiva, yo creo que mm, yo no sé si yo estoy preparada para la muerte hoy. Yo no me imagino, ni quiero pensar en la muerte de mi papá, ni en ninguno de mis hermanos, ni de mis hijas, ni de mi esposo. O sea, a mí no me da la muerte, no me da miedo mi muerte, me da miedo la muerte de los míos. Eh, pero ya la entiendo un poquito más y la acepto un poquito más. Clarice, ibas a decir algo. Sí, no, eso, de eso que estabas diciendo, referente cuando dijiste la palabra, yo no sé qué es preferible. Es que yo creo que estamos tan poco preparados para afrontar una cosa así, así estemos preparados. O sea, para uno el sentido como de el apego, el sentido de pertenencia, esa necesidad de que a uno no se le descuadernen las cosas, es tan grande que uno hay veces cae como mucho en ese egoísmo de preferir que la persona esté así y por lo menos verla, porque hay muchas personas que aún así ven a la persona en enfermedad, sufriendo y todo, y son apegadas a ellas. Yo creo que la palabra preferible no, pero sí que es más digerible. Yo creo que yo lo que quería decir era como cambiar eso, o sea, la muerte de un ser querido nunca va a ser fácil de llevar en las circunstancias que sean, pero sí es más digerible unas maneras que otras. Y lo otro que tú dices es también hace mucho más digerible el duelo, pienso yo, cuando la persona siente que no quedó debiéndole nada a la otra persona. O sea, que en el caso tuyo tú te entregaste completamente ese cuidado de tu mamá y que te volcaste mucho tu energía en eso, aunque a veces te rayaba, aunque a veces te cansaba, aunque a veces te saturaba. En el momento en el que ella ya se fue, pues tú quedaste con la tranquilidad de decir, yo por mi parte hice y estuve presente
todo lo más que pude para que este último tiempo de mi mamá fuera mejor, estuviera más tranquila, más cómoda, más acompañada o muchas cosas de esas. Y de hecho, pues, tú ahí en el libro hablas mucho que, a ver, no hemos hablado de cuál fue la enfermedad de tu mamá, no nos has contado cuál fue la enfermedad de tu mamá, pero dices que todos esos recuerdos y esas cosas, a pesar de que eso seguro te da mucha tranquilidad, también terminan mucho, terminan doliendo mucho como esos recuerdos y esas cosas. A pesar de tú tener esa tranquilidad, ¿por qué sientes que te afectan esas cosas? No, a mí me duele a mí me duele, por ejemplo, no tenerla para, para compartir con ella ciertas cosas, ¿cierto? A mí me duele, yo la abracé tanto también que yo todavía siento como el abrazo de mi mamá. Yo no sé si eso es muy loco o qué, pero yo todavía siento el abrazo de mi mamá porque la abracé mucho y la toqué mucho como en sus últimos días, eh, pero me duele no tenerla. ¿Qué me duele de los recuerdos? Me duele pensar, por ejemplo, vuelvo y digo que en algunos momentos fui muy dura con ella, pues muy dura en tienes que comer. En los últimos días de mi mamá, cuando un día yo hablo con Gladys. Gladys es la persona pues que siempre estuvo con ella, que nos ayudó como a cuidarla. Yo la llamé un día en la noche, un viernes, me acuerdo, y esta mujer es súper fuerte. Ella siempre decía, no, la mamá está bien. La llamé, ella empezó a llorar y me dijo, no, la mamá se nos está yendo. Ese día contactamos un médico paliativo y creo que lo más importante de esa visita del médico paliativo no fue lo que hizo con mi mamá porque no hizo nada, fue lo que hizo con nosotros. Y nos empezó también a introducir en el camino de la muerte, es lo más normal. Déjela, está en sus manos hacer que el camino sea más fácil o más difícil. Entonces en ese momento yo creo que me empecé a desprender de lo físico de mi mamá, pero me sigue haciendo falta lo físico. Ahí ven la incoherencia que tengo en mi vida. Yo lo entiendo, desde la teoría lo entiendo, pero desde el sentimiento a veces se hace difícil. Me duele pensar finalmente que antes de eso no tuve como la paciencia suficiente para poder acompañar a mi mamá en su dolencia, ¿cierto? Y su dolencia era un dolor del alma. Más allá de lo físico, yo creo que la razón de la muerte de mi mamá es un dolor que ella no pudo sanar y que creo pues que es muy difícil de sanar, que es la muerte de un hijo. Sí. Y a mi mamá se le combinó todo, se le combinaron todas las enfermedades. Después de la muerte de Pipe, a mi mamá le diagnosticaron Parkinson inicialmente y después una demencia no especificada. No se sabía si era un Alzheimer o una demencia por cuerpos de Lewy, que no tiene pues ningún sentido hacer más averiguaciones. Y después, eso fue en el 2016, ese diagnóstico inicial, y en el 2019 le diagnostican un cáncer de colon con metástasis en pulmón y en hígado. Qué pecado. Y ya, pues al final le hacen todas las operaciones, sale súper bien, le hacen quimios, todo queda súper bien, pero hay unos residuos en el pulmón. Y también, pues a través de hablar, de leer, en el pulmón se alojan las tristezas. Por eso yo digo que a mi mamá la mató fue la tristeza. Y pues viene pandemia en el 2021, a finales del 2021 decidimos irnos a Bucaramanga a la casa de una tía porque llevábamos 2 años casi encerrados y cuando volvemos todos con COVID, incluida mi mamá. Entonces tenía ese rezago en el pulmón, COVID, ya, Exacto. eso fue lo que desató, pero yo vuelvo y digo, eh, yo creo que es más un tema de tristeza y ahí era ese era el desenlace que tenía que darse. Yo quería decir una cosa, o sea, nosotros aquí, aparte de estar tocando como tu historia puntual, yo pienso que es muy valioso este tema del que estamos hablando porque de verdad nosotros, a la edad que tenemos, ya estamos en un punto donde ya nuestros papás también, o sea, nosotras entramos a una etapa y nuestros papás también entramos a otra etapa. Entonces,
uno no visualiza a los papás hasta este punto como que se pueden volver esas personas vulnerables que se vuelven, que se van volviendo con la edad. Entonces, para uno a veces es un choque, incluso estando sanos, solamente esa confrontación con esos cambios que tienen los papás con la edad y que vamos a tener nosotros si llegamos a esa misma edad, cuando uno dice, ay, es que están muy chochos, ay, es que se les está olvidando todo, ay, no, es que qué desespero, es que, cierto. Entonces, a mí me parece muy, muy valiosa esta conversación contigo, pues que, como te digo, aparte del tema personal y lo que vivió tu familia, que es muy fuerte, yo creo que muchas personas nos podemos ver identificadas como en que podemos llegar en algún momento a esa situación con nuestros papás, que no necesariamente debe que ser que se enfermen, sino lo que conlleva a tener unos papás ya mayores, con uno con una vida organizada de cierta manera y cómo uno también afrontar ese tipo de cosas. Me parece importante resaltar que uno tiene que ser, mejor dicho, hacer las cosas de verdad con el amor con el que ella lo dice. O sea, es momento de retribuir. O sea, es De el momento acuerdo. de retribuir. Pauli, te hago una pregunta. Tú pues tú expresas que algo que te dio súper duro fue el deterioro de la memoria de tu mamá, como la pérdida de esos recuerdos. Cuéntame cómo enfrentaste ese vacío, o qué situaciones se presentaban que te generaban a ti como esa situación de confrontación con la realidad. ¿Cómo fue ese proceso? A ver, es que mi mamá no fue una mujer pues de la generación de los celulares. Mi mamá era de cuadernito, pero mi mamá tenía apuntados los teléfonos como por si alguien los necesitaba. Pero mi mamá era una máquina, o sea, ella se sabía los nombres, los teléfonos. Y en este proceso de deterioro, pero a ella nunca se le olvidó, nunca nos olvidó a nosotros, o sea, nosotros nunca tuvimos esa experiencia que tienen muchas familias y es llegar a que la mamá pues no lo conozca, nunca nos pasó eso, siempre se acordó de nosotros, de mis hijas, pero mi mamá se perdió, fue en el tiempo. Mi mamá no se perdió espacialmente, se perdió en el tiempo y yo cada vez que hablo de esto como que lo voy entendiendo más. ¿Por qué se perdió en el tiempo? Porque el 12 de julio del 2015 a ella se le perdió la vida. Entonces yo creo que ahí hay un tema de tiempos, pero es muy, muy extraño. Ella siempre empezaba a llorar por esta época del año, porque mi hermano cumplía años el 15 de marzo. Entonces ella empezaba a llorar y uno le decía, pero mamá, ¿qué tienes? ¿Qué pasó? No, mi niño, mi niño. Y lloraba el 12 de julio. Mami, ¿qué pasó? Es que mi Juan Felipe se me fue. Entonces era, pero ella no sabía. Si tú le preguntabas, ¿y en qué fecha estamos, mami? ¿Y qué día es hoy? ¿Y en qué año? Ella se perdió por completo. Eh, era, a mí me confrontaba, es por lo que decía ahorita María, pues lo más normal es que uno con la edad vaya perdiendo los recuerdos pues como más cercanos, ¿cierto? Se te olvida si te tomaste las pastillas, se te olvida qué día es, porque es que como no tenés agenda ya, ¿para qué tenés que estar pendiente si es enero, marzo o si es lunes o viernes? Pues ellos igual, su agenda es la misma, ¿cierto? Pero a mí me desesperaba, yo decía, pues, te enloqueciste, pues nunca le dije te enloqueciste, pero me empezaba a desesperar. Y ahí es la reflexión que hacía María ahora y es, finalmente, como la paciencia, ¿cuántas veces le habré preguntado yo a mi mamá qué día es, qué fecha es, si es marzo, si es abril? Y eso lo pude entender porque como también tenía niñas chiquitas, pues yo le tenía que enseñar a Gabriela que era enero, febrero, marzo, abril, mayo y que uno no se saltaba de un mes a otro. Pero a mí me daba desespero cuando mi mamá se saltaba. Y entonces ahí mismo me decía como, pues, vení, es que la vida es un ciclo y uno vuelve al sitio de donde inició, es decir, nos vamos volviendo niños otra vez, necesitamos ayuda para comer, necesitamos ayuda para vestirnos, necesitamos ayuda para levantarnos y necesitamos ayuda para saber lo más normal, que la semana es lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, pero eso, si a mí me lo enseñó con amor, yo por qué me desesperé. Ahora vuelvo y digo, mi mamá fue tan grande y tan generosa que me dio la posibilidad como de devolverme a mi sitio y de decir, no, venga, tranquila, ella va a comer lo que quiera comer, ella va a decir lo que quiera decir y ella va a estar quieta si quiere estar quieta o no.
y de ser un poquito, vuelvo y digo, más compasiva incluso conmigo misma, a entender que lo más normal que les puede pasar a ustedes si tienen a sus papás y a sus mamás vivas es que les dé rabia. Yo lo que diría es, tengan un momento, o sea, piensen un momento, paren un momento. Así van a estar ustedes dentro de pocos años, pero así fueron ustedes cuando eran chiquitos y tuvieron una mamá o un papá, los que tuvimos la fortuna de tener mamás y papás presentes que nos llevaron en el camino. Entonces, qué rico uno tener la posibilidad de acompañar en el camino a su papá y a su mamá en esos puntos donde ellos vuelven a ser niños, sin tomar nunca el papel del papá y la mamá, porque ellos son papá y mamá y uno siempre va a ser el hijo. Total, de acuerdo completamente. No, yo pienso que este tema ha sido súper interesante conversarlo, pues aprender de tu experiencia, toda esta motivación que tuviste para escribir ese libro. Y me encantaría que nos contaras, pues, dónde lo pueden conseguir. Esa también ha sido pues una experiencia, porque yo escribí el libro para mandarlo a un concurso, no cualquier concurso, no les voy a decir cuál, porque yo dije, no, este libro es bueno y lo mandé a un concurso. Y el día que sellé el sobre dije, está listo. Yo sabía que no me iba a ganar el concurso, porque es que es el concurso, pero ya lo había mandado y dije, no me importa. Esperé, eso sí, pues que saliera los resultados y cuando obviamente ni me dijeron nada, dije, bueno, ¿qué voy a hacer con este libro? Y lo mandé a 2 editoriales. De una me dijeron que ellos se demoraban por ahí 4 años para poderlo leer y de otra me dijeron, no, no es el tipo de libro que estamos buscando. Y yo dije, pero sí es el tipo de libro que yo quiero sacar. De una editorial incluso me dijeron, no, pues entonces para que lo imprimas y se lo compartas con tu familia. Y yo dije, no, esto no es una historia para mi familia. Entre otras cosas porque, pues, qué pena aquí la modestia, pero es un libro que desde el punto de vista literario está muy bien concebido. Habrá algunas personas que les guste y otras que no, pero este pues no es un libro pensado solamente para exorcizar dolores, sino también pensado desde el punto de vista literario. Entonces, cuando me dijeron eso, yo dije, lo voy a publicar yo. Entonces, lo autopubliqué también como muy motivada por una mujer antioqueña, escritora que se ha dedicado a autopublicar sus novelas y que yo dije, pues si ella puede, yo también. Entonces lo autopubliqué, fue todo un proceso porque es buscar, yo ya tenía mis editoras, pero entonces ellas ya terminaron de hacer todo el papel de corrección, con ellas contraté todo el tema de la diagramación, el diseño, pero soy yo finalmente. Fui a una imprenta, dije, yo quiero imprimir esto. ¿Qué tiene de difícil eso? Que soy yo la que lo vendo. ¿Dónde lo pueden conseguir? Pueden seguirme en Instagram, en la cuenta de Cuando Seas Mi Madre. Por ahí me escriben y yo se los hago llegar. Qué belleza. También está en una librería, en 2 librerías en el Oriente Antioqueño, en el Licenciado y en la librería Cotidiana, para los que estén pues como por el Retiro, Río Negro. Yo creo que todavía ellos tienen algunos ejemplares y en Medellín está en una librería en San Lucas que se llama Entre Cuentos o yo directamente se los envío. Súper. Ay, Pauli, muchas gracias por contar, pues por contarnos tu historia, de verdad. Como dije ahorita, pues más que un tema, solamente exponer un tema personal es tratar como de concientizarnos un poquito de que estamos en este momento donde en cualquier momento cualquiera de nosotros puede llegar a ser tú y tener una situación así y tener como como ese espejo, pues donde uno puede más o menos ver cómo podría ser la situación. Me parece supremamente valioso y te agradezco un montón que te hayas como abierto acá. Yo creo que hablar de los dolores de uno no es fácil, pero pues ya tú lo hiciste en tu libro, tú ya tienes eso un poquitico más resuelto que muchas personas que nos toca o nos tocará situaciones así y no las sabemos manejar. Muchas gracias. Ay, Paula, muchas gracias. De verdad que muy tesa tu historia. A mí me encanta escuchar esas historias de éxito porque al fin y al cabo lo que hiciste fue también crecer personalmente, ¿cierto? Para poderle transmitir posiblemente a tus hijas otra forma diferente de ver la vida. Muy tesa, te felicito lo que Gracias, viviste. Caro. Muchas gracias. Y incluso el final del libro, por eso se llama Cuando Seas Mi Madre, porque es como una carta larga, abierta a las niñas diciéndoles,
incluso les pregunto, ¿ustedes me van a cuidar a mí? ¿Ustedes van a hacer lo mismo? Sí, es eso, es como, yo quiero que esto les llegue a ellas y que les quede en su memoria, como uno también se culpa tanto, entonces yo digo, ay, ¿cuál será el trauma que les generó? Porque no Ay, sí, estuve con ellas en la pandemia, porque estaba en la clínica con las abuelas. Pues no, que claro, cojan esto y que vean cuál fue el trauma que les generó, como total. tratándome de adelantar, pero también de decirles, niñas, pues vivan la vida cada día y con amor y con tranquilidad, con más tranquilidad de la que la ha vivido la mamá. Paula, pregunta, a propósito de que hablas de tus hijas, ¿cómo fue ese proceso de las niñas en relación con la situación de deterioro de tu mamá? O sea, ellas igual estaban ahí muy presentes. ¿Cómo es eso de estar cuidando a tu mamá, pero también estar cuidando a tus hijas y protegiéndole? O sea, ese rol doble, ¿cómo funciona? No, fue lo máximo, María, porque fue también enfrentarlas a ellas y yo hoy veo los resultados, ya les digo, porque son unas niñas súper conscientes también como del ciclo de la vida, ¿cierto? Que la vida, pues, que la vida tiene un fin y que el único fin que sabemos que es la muerte, pero cómo nos preparamos y cómo somos eh, lindos antes de que eso ocurra. ¿Por qué les digo? Entonces, por ejemplo, Gaby estaba muy chiquita. Gaby tenía 2 añitos pues al principio, pero bueno, pues le tocó todo el proceso. Entonces, Gaby por ahí de unos 4 añitos, por ahí hay una foto súper linda porque es ella llevando a mi mamá de la mano y Ay, se sentaban y a las únicas que les recibía comida, claro, porque ella no quería comer, pero mis hijas se sentaban con ella y le daban la comida. Entonces, yo creo que ellas me ayudaron mucho y además que estuvieran, que hubiera periodos muy largos en que mi papá y mi mamá estuvieran en mi casa, pues me permitía no sentirme tan mal, ¿cierto? Porque estábamos a unas escaleras de distancia, pues mi casa era de 2 pisos, mis papás estaban en el segundo, nosotros en el primero, pero yo podía estar como muy fácilmente ahí. Había momentos en que me reclamaban, sobre todo la hora de la dormida, ellas querían que yo me durmiera con ellas. Y a veces yo estaba arriba, pues ayudándole a mi mamá o estando con mi papá. eh, pero también creo que les da más herramientas para ser más tranquilas y compasivas con la vejez. Ahora es como entender que las personas, pues cuando mi papá, por ejemplo, les dice algo, son como, ay, abuelito, ya nos lo dijiste, pero no les da rabia, pues es como el proceso natural de sí. El abuelito puede repetir, la abuelita puede repetir, el tío puede repetir, pero entiendan que son personas que finalmente nos han cuidado y han dado todo por nosotros, que nosotros, ¿por qué no les podemos dar 3 veces la misma respuesta de no me gusta? ¿Qué importa? Y dilo con cariño y dilo con amor. Entonces creo que fue una oportunidad bonita también para ellas. Bueno, y otra pregunta, qué pena. ¿Y tu marido? ¿Cómo fue el proceso también con él? Lo que Porque pasa más, obviamente hay compañeros de compañeros, ¿cierto? total. no, ahí María, yo creo, pues es que mejor dicho, yo no puedo ser más bendecida y afortunada, Sí, ¿cierto? total. Mi esposo tuvo como una relación muy similar. Yo creo que su familia siempre fue una familia ampliada, es decir, vivían el papá, la mamá, los hijos y siempre estuvo la abuela con ellos y una tía. Entonces fue una familia y él creció en una familia de cuidadores. Incluso la primera persona que me dice, cuando yo sentí que mi mamá ya estaba como muy deteriorada, mi esposo un día me dice, pero decirles que se vengan a vivir acá. Y yo decía, pues no, era lo máximo, muchas veces mi papá ya estaba como cansado, estresado, entonces mi esposo le decía, vámonos, Oscar, para la finca, y se lo traía para la finca. O sea, para mí siempre fue como el mayor soporte. No Muy puedo tener, generoso. no puedo tener el mejor compañero de vida, además porque quiso muchísimo a mi mamá, quiere mucho a mi papá, quiere mucho a mi familia, entonces es un hombre de familia. Qué Ah, qué belleza. bueno. Súper, súper. No, un honor haberte conocido y haber podido, pues, compartir este espacio contigo. Ay, no tan lindas, mil gracias, mil Sí, gracias. Paula, queda uno muy consciente de muchas cosas. Muchas gracias de verdad por compartir tu historia con nosotros. Sí, mucha admiración por ti, porque a pesar de todo, o sea, hablas del tema y lo transmites con amor, con alegría, no con pesadez, te sientes orgullosa de lo que hiciste y realmente es un motivo de orgullo
pasar por ese tipo de situaciones tan fuertes que se nos presentan en la vida, para las que aunque deberíamos no estamos preparados claramente, y quedarse uno como con esa satisfacción y esa alegría, y fuera de eso querer compartir con los demás lo que es trágico, pero tratar de ver lo bueno en toda esa situación. Me parece espectacular, súper, súper, súper agradecida después de que hubieras querido estar aquí con nosotros. Y bueno, no, a quienes nos escuchan y si esta conversación pues les ha gustado y les ha llegado al corazón, compártanla con las personas que lo pueden necesitar. Muchas gracias por estar aquí y nos vemos en un próximo del Casetal Podcast.